Escúchame bien. Hay temporadas de la vida en las que uno no necesita que le expliquen un versículo bonito. Uno necesita respirar. Uno necesita una palabra que se meta por las grietas del alma. Porque hay días en que la fe no parece una victoria, parece una resistencia. Hay días en que uno no está dudando de la existencia de Dios, pero sí está peleando con el silencio de Dios. Hay días en que tú dices, Señor, yo sé que estás, pero no entiendo qué estás haciendo. No entiendo esta puerta cerrada. No entiendo esta demora. No entiendo esta pérdida. No entiendo este duelo. No entiendo por qué oré y el cielo no se abrió como yo esperaba. Y yo vine a decirte algo de parte del Señor. No entender no significa que Dios te abandonó. No comprender no significa que el cielo canceló tu historia. No tener respuestas no significa que te quedaste sin propósito. A veces, justamente cuando tú sientes que todo perdió sentido, Dios está trabajando en un nivel que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Nosotros quisiéramos un Dios que nos diera el plano completo. Quisiéramos sentarnos con el Señor y decirle, a ver, muéstrame el itinerario. Dime cuándo termina este valle, qué va a pasar en 3 meses, a qué hora llega el milagro, por qué permitiste esto, qué lección exacta debo aprender, qué capítulo sigue. Pero Dios no trabaja como un empleado nuestro, Él es Dios. Y tú y yo somos criaturas finitas intentando interpretar la eternidad con un corazón que a veces apenas puede con el lunes. Por eso Isaías 55, contra 8 hasta 9, nos sacude con una verdad que humilla el orgullo, pero sana el alma. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Es como si el Señor nos dijera, hijo, no me vas a entender del todo, pero sí me puedes confiar del todo. Y ahí está el gran dilema de la fe. Porque nosotros creemos que la paz viene cuando entendemos todo, pero la paz bíblica no nace de entenderlo todo. La paz bíblica nace de saber en manos de quién estamos. Hay una diferencia enorme entre explicación y esperanza. La explicación te aclara el panorama, la esperanza te sostiene mientras el panorama sigue oscuro. Y a veces Dios, en lugar de darte primero una explicación, te da una esperanza. No te dice todo lo que hará, pero te da una cuerda para que no te caigas. No te revela el final completo, pero te susurra, no se terminó, todavía no terminé contigo. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 21 hasta 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Te das cuenta de dónde sale la esperanza? No sale de que Jeremías estaba viendo un panorama precioso. Sale de que en medio del desastre, en medio de las ruinas, en medio del dolor, se obliga a recordar el carácter de Dios. La esperanza bíblica no es negación. La esperanza bíblica es memoria santa. Es decir, no entiendo este capítulo, pero sí conozco al autor. Hay gente que cree que tener fe es sonreír todo el tiempo. No. Tener fe no es negar que duele. Tener fe no es maquillarte el alma. Tener fe no es recitar frases prefabricadas mientras por dentro te estás desmoronando. La fe real a veces tiembla, la fe real a veces llora, la fe real a veces dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, como dijo Marta en Juan 11. Y aún así, esa misma fe sigue parada delante de Cristo, aunque no entienda nada. A mí me conmueve Juan 11 porque es la historia de mucha gente que me está oyendo hoy. Lázaro enferma, sus hermanas mandan a llamar a Jesús. Jesús recibe la noticia y lo lógico sería que corriera, lo lógico sería que saliera de inmediato. Lo lógico sería que dijera, voy ya porque los amo. Pero el texto dice algo desconcertante. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso rompe nuestra lógica. Nosotros habríamos escrito, como los amaba, salió corriendo. Pero el texto dice, como los amaba, se quedó. ¿Y qué hace uno con un Dios que ama pero no se apura? ¿Qué hace uno con un Cristo que pudo evitar el dolor pero no lo evitó? Ahí es donde muchos se ofenden con Dios. Ahí es donde muchos sueltan la fe. Ahí es donde muchos dicen, si de verdad me amaras, ya lo habrías resuelto. Pero el amor de Dios no siempre se parece a la urgencia humana. A veces, precisamente porque te ama, no actúa en tu horario. Porque si actuara antes, sanarías una fiebre, pero no conocerías su gloria. Si actuara antes, recuperarías una comodidad, pero no verías una resurrección.
Si actuara antes, saldrías de la crisis, pero no entrarías al nivel de fe al que Él te quiere llevar. Jesús no llegó tarde a Betania. Jesús llegó exacto, tarde para la expectativa humana, exacto para el propósito divino. Y yo sé que eso no siempre consuela al principio, porque cuando te duele el alma, lo primero que quieres no es teología, quieres alivio. Cuando el corazón está quebrado, uno no dice, qué bueno, esto fortalecerá mi carácter. Uno llora, uno se rompe, uno pregunta. Uno se queda mirando al techo a las 3 de la mañana y dice, Señor, ¿por qué? Y Dios no se escandaliza por esa pregunta, Dios no se asusta de tu dolor, Dios no se pone nervioso con tus lágrimas. El Cristo de Juan 11 no llega con indiferencia, llega y llora. El mismo que sabía que iba a resucitar a Lázaro, lloró frente al sepulcro. Eso significa que aunque Dios tenga un plan que tú todavía no comprendes, no es ajeno a tu herida. Él no te acompaña desde la distancia, Él entra en tu duelo, Él pisa tu cementerio, Él ve tu tumba. Él escucha el nombre que a ti te duele pronunciar. Y si hizo eso con Marta y María, también lo hará contigo. Tal vez tú me estás escuchando con una tumba enfrente. Quizá no es un sepulcro literal, quizás el matrimonio que se enfrió, quizás el sueño que parecía de Dios y ahora está hecho pedazos. Quizá es el hijo que tomó el camino equivocado. Quizás la salud que se deterioró. Quizás la empresa que no levantó. Quizás la oración que lleva años sin respuesta. Y tú dices, ya huele mal. Ya pasaron 4 días, ya pasó demasiado tiempo, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús tiene una costumbre gloriosa, llegar cuando todos los demás ya archivaron el caso. Él ama meterse donde la conclusión humana ya se volvió definitiva. Le encanta pararse delante de aquello que tú llamaste final y decir, quiten la piedra. Porque cuando el hombre pone punto final, Dios a veces apenas va por la coma. Hay algo que debes entender hoy. Tu esperanza no depende de que la situación se vea prometedora. Tu esperanza depende de quién está parado frente a la tumba. Y si Cristo está ahí, todavía hay algo que puede pasar. Si Cristo está ahí, no te gobierna la estadística. Si Cristo está ahí, no manda el pronóstico. Si Cristo está ahí, la última palabra no la tiene el diagnóstico, la deuda, la crisis, la traición ni el reloj. La última palabra la tiene el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Romanos 8, 24, 2, 5 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La Biblia nos llama esperanza a lo visible. Lo visible no necesita esperanza. Lo resuelto no necesita esperanza. Lo contestado no necesita esperanza. Esperanza es mirar algo que todavía no se acomoda y aún así decir Dios sigue siendo Dios. La palabra bíblica para esperanza no es la ilusión liviana con la que uno dice ojalá pase algo bueno, no. En las Escrituras la esperanza tiene peso, tiene tensión, tiene expectativa, tiene confianza. Isaías 40:31 usa una idea poderosa cuando habla de los que esperan en Jehová. Ese esperar tiene la imagen de algo tenso, como un cordón estirado. O sea, esperar en Dios no es estar tirado en el sofá del alma diciendo, bueno, a ver qué sucede. Esperar en Dios es quedarte unido a Él cuando todo en ti quisiera soltarse. Es mantenerte atado a su carácter cuando tus emociones se han vuelto un campo de batalla. Por eso hay gente que se confunde y cree que esperar en Dios es resignarse. No, Señor. Esperar en Dios no es resignación, es confianza tensa. Es decir, no me gusta este proceso, no lo comprendo, no lo habría elegido, pero no me voy a mover de tus manos. Y a esa gente la Biblia le da una promesa. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me llama la atención que el texto no dice que a los que esperan les va a desaparecer el camino. Dice que se les renueva la fuerza para atravesarlo. Porque a veces el milagro que quieres es que Dios quite la ruta y el milagro que Dios te da es fuerza para seguir en la ruta. Tú estás pidiendo una salida inmediata y el cielo está produciendo resistencia santa. Tú dices, Señor, sácalo de mi vida ya. Y Dios dice, antes voy a formar algo en ti. Tú dices, quítame el valle. Y Dios dice, primero aprenderás que no caminas solo en el valle. Salmo 42 me parece uno de los retratos más honestos del alma herida. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Me conmueve eso. No le predica a la multitud, le predica a su propia alma. Porque hay días en que uno no necesita callar a los enemigos, necesita hablarle a sí mismo. Hay días en que el mayor púlpito está adentro.
Hay días en que el corazón está haciendo un escándalo de ansiedad y uno tiene que decirle, escúchame bien, alma mía, todavía no alabamos por última vez, todavía no termina esta historia, todavía no hemos visto todo lo que Dios hará. Eso es madurez espiritual. La madurez no es no llorar, la madurez es llorar sin entregarle el trono al dolor. La madurez es sentir el peso del momento sin hacer del momento una doctrina eterna. Porque una mala temporada no define el carácter de Dios. Un silencio no anula sus promesas. Una demora no cancela su bondad. Un sepulcro no invalida la resurrección. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos explique por qué pasó algo y el Señor nos responde mostrándonos para qué puede usarlo. Y no es lo mismo. El por qué mira hacia atrás. El para qué empieza a abrir futuro. Por eso Génesis 50:20 es tan poderoso cuando José les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no romantiza la maldad. No dice, no fue tan grave. No, lo nombra. Fue mal, fue traición, fue injusticia, fue dolor. Pero luego eleva la mirada y dice, no fue la verdad más grande. La verdad más grande es que Dios estaba obrando por encima de la maldad humana. Escucha esto con cuidado. Que algo te haya herido no significa que eso tenga autoridad sobre tu destino. Que alguien te haya traicionado no significa que definió tu final. Que te vendieron, que te mintieron, que te dejaron, que no te entendieron, que te cerraron la puerta, que te despreciaron, que no creyeron en ti, no significa que el propósito de Dios se quedó sin recursos. El cielo jamás entra en pánico por culpa de la maldad humana. Dios sigue teniendo manera de tomar lo roto y convertirlo en plataforma. Sigue teniendo manera de tomar lo que era una fosa y usarlo como camino al palacio. Y aquí quiero abrir una herida que muchos tienen escondida, la frustración con el reloj de Dios. Esa nos pega a todos. Porque si el Señor hiciera todo en los tiempos que yo prefiero, yo sería un creyente peligrosamente malcriado. Si Dios me resolviera cada asunto cuando yo lo exijo, yo no desarrollaría fe, desarrollaría control. Y la fe no es controlar a Dios con versículos. La fe es rendirse al señorío de Dios cuando no puedo controlar nada. Romanos 5 dice que la esperanza no avergüenza. Me encanta eso. No dice que la esperanza no cansa. No dice que la esperanza no duela. No dice que la esperanza no pase por noches. Dice que no avergüenza. O sea, el que espera en Dios no termina siendo el ridículo eterno. El que confía en Dios no termina sostenido por una fantasía. La esperanza cristiana no es autoengaño espiritual. La esperanza cristiana tiene fundamento porque está anclada en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago cuando no entiendo? Te diré varias cosas, no como fórmula mágica, sino como convicciones para sobrevivir el valle. Número 1, cuando no entiendas, recuerda quién es Dios antes de interpretar lo que ves. Porque el problema del dolor es que quiere convertirse en comentarista oficial de tu vida. El dolor siempre narra en negativo. Y el dolor te dice, si esto pasó, es porque Dios te soltó. Si esto se demoró, es porque Dios te olvidó. Si esto se rompió, es porque el cielo no estaba contigo. Pero el carácter de Dios no se discierne mirando una escena aislada. El carácter de Dios se discierne mirando toda la historia de redención y sobre todo mirando la cruz. Si Dios te amó hasta entregar a su Hijo, no puedes concluir livianamente que dejó de amarte porque este capítulo te confunde. Número 2. Cuando no entiendas, no tomes decisiones definitivas en una noche oscura. Hay gente que en medio del dolor toma decisiones eternas por emociones temporales. Dejan la fe, abandonan el llamado, rompen relaciones sanas, se aíslan, concluyen cosas irreversibles porque tuvieron una semana terrible. No hagas pactos con la desesperación. No firmes documentos emocionales cuando tu alma está nublada. Espera. Llora si hace falta, descansa, ora como puedas, pero no conviertas la tormenta en brújula. Número 3, cuando no entiendas, vuelve a lo último que Dios sí te dijo. Porque el cielo puede guardar silencio en un área, pero no ha dejado de hablar en su palabra. Si hoy no tienes respuesta específica, sigue teniendo vigencia lo que ya reveló. Sigue siendo verdad que Él es bueno. Sigue siendo verdad que no te dejará ni te desamparará. Sigue siendo verdad que trabaja para bien de los que le aman. Sigue siendo verdad que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sigue siendo verdad que el Espíritu ayuda a tu debilidad. Sigue siendo verdad que si crees, verás la gloria de Dios. Número 4, cuando no entiendas, deja de exigir detalles y pide presencia.
A veces nuestra oración es, Señor, explícame, y el Señor quiere llevarnos a una oración más profunda. Señor, quédate conmigo, porque hay batallas que no se resuelven con información, se sobrellevan con compañía divina. Por eso David nunca dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, entenderé todo. Dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La seguridad no era el mapa, era la presencia. Número 5, cuando no entiendas, no confundas silencio con ausencia. Esto es clave. En Juan 11 Jesús se quedó 2 días más, pero eso no significa que dejó de amar. En Lamentaciones el pueblo estaba quebrado, pero las misericordias seguían nuevas cada mañana. En Romanos 8 el creyente gime, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Dios puede estar callado en un aspecto y trabajando intensamente en todos los demás. El silencio de Dios no es un cuarto vacío, es un taller, es un quirófano, es un proceso, es una siembra debajo de la tierra. Y te voy a decir algo que tal vez no sea popular, pero sí necesario. No todo lo que no entiendes tiene que ser explicado ahora. Algunas cosas las entenderás en meses, otras en años, otras jamás de este lado de la eternidad. Y ahí entra la confianza radical. La confianza que dice, aunque no reciba la explicación, no voy a soltar tu mano. Eso no es pasividad, eso es adoración madura. Adoración infantil es, te adoro si me sale. Adoración madura es, no entiendo nada, pero sigo aquí. Fe infantil es, creo si todo encaja. Fe madura es, aunque no encaje, tu trono sigue firme. Esperanza infantil es, Dios me ama si me da lo que pido rápido. Esperanza madura es, aun si se demora, no ha dejado de ser bueno. Alguien necesita oír esto hoy. Tu problema no es que te falta fe. Quizá estás cansado. Y estar cansado no te vuelve menos hijo. Hay temporadas donde uno no necesita una reprimenda, necesita un abrazo de parte de Dios. Hay temporadas donde no estás en rebeldía, estás agotado. Y el Señor sabe diferenciarlo. Él sabe cuándo te está corrigiendo y cuándo simplemente te está cargando porque ya no das más. Por eso Romanos 8 dice que el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, no nuestra perfección. Ayuda a nuestra debilidad. No dice cuando ores impecable te asistiré. No. Dice que cuando no sabemos ni qué pedir, el Espíritu intercede. O sea, en los momentos más confusos de tu vida, cuando ni siquiera sabes formular una oración elegante, el cielo no se desconecta. El Espíritu traduce el llanto. El Espíritu interpreta el gemido. El Espíritu lleva delante del Padre lo que tu boca no supo ordenar. Eso me da una paz tremenda, porque significa que mi esperanza no depende de mi elocuencia, depende de su gracia. Y si hoy tú estás en una noche de esas donde dices, ya no sé qué decir, quiero recordarte que el Padre no está esperando un discurso impecable, está esperando un corazón rendido. Puedes llegar y decirle, Señor, no entiendo, me duele, estoy cansado, tengo miedo, pero no me quiero ir lejos de ti. Y esa oración, aunque sea breve, aunque salga rota, aunque venga con lágrimas, es preciosa delante de Dios. Déjame hablarle ahora a la gente que siente que Dios llegó tarde, a los que dicen, si hubiera intervenido antes, yo no estaría así. Te entiendo. Marta también pensó eso. María también pensó eso. Señor, si hubieses estado aquí. Pero Jesús no rechazó esa frase, no les dijo qué falta de fe, escuchó el lamento, dejó salir el dolor y luego reveló algo más grande. Porque Dios no siempre responde corrigiendo tu emoción. A veces responde llevando tu emoción a una revelación mayor. Tal vez tú estás parado hoy en el si hubieras sanado antes, si hubieras abierto esa puerta, si hubieras detenido aquella pérdida, si hubieras impedido aquella traición, si hubieras respondido ese clamor. Pero el Evangelio no se queda en el si hubieras. El Evangelio te empuja hacia el si crees. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No verás todo, no sabrás todo, pero verás gloria, verás su mano, verás su fidelidad, verás que la historia no terminó en el punto donde tú pensabas, verás que el Cristo que parecía demorarse estaba preparando una manifestación mayor, verás que hay sepulcros de donde saldrán testimonios, verás que habrá noches que un día se convertirán en púlpitos, verás que tus lágrimas no fueron archivadas en el cielo,
Verás que la misericordia no te abandonó ni un solo amanecer. Y ojo con esto, ver la gloria de Dios no siempre significa ver exactamente lo que yo quería. A veces sí, a veces el milagro es externo, visible, evidente. A veces la puerta se abre, la provisión llega, la salud mejora, la familia se restaura. Gloria a Dios por eso. Pero otras veces la gloria se manifiesta dentro de ti. Y tú dices, no sé cómo explicar esto, pero no me quebré. No sé cómo explicar esto, pero sigo de pie. No sé cómo explicar esto, pero tengo paz en medio del caos. Y eso también es gloria. Porque el mismo Dios que resucita a Lázaro también sostiene a Pablo en la prisión y fortalece a Jeremías entre ruinas. Hay un tipo de milagro que hace ruido afuera y hay otro que hace temblar el infierno adentro. El milagro de seguir creyendo cuando tenías razones para hundirte. El milagro de seguir adorando cuando te habían dejado sin canciones. El milagro de seguir siendo tierno después de lo que te hicieron. El milagro de no haberte vuelto cínico. El milagro de no haberte endurecido. El milagro de todavía poder decir, Señor, confío en ti. Eso no es poca cosa. Eso es sobrenatural. Ahora déjame poner el dedo en otra llaga. A veces lo que no entendemos no es el dolor, sino la contradicción. Señor, me prometiste algo, ¿y por qué parece que voy en dirección contraria? José recibió sueños y terminó en un pozo. David recibió unción y luego fue perseguido. Israel recibió promesa y después tuvo desierto. Marta y María tenían amistad con Jesús y aún así enterraron al hermano. Entonces uno piensa, ¿cómo puede convivir la promesa con este escenario? Porque la promesa de Dios no cancela los procesos. La promesa garantiza destino, no ausencia de valle. Y si tú no entiendes eso, te frustras en la mitad del trayecto. Empiezas a creer que toda dificultad niega el llamado. No. Muchas veces la dificultad lo está formando. El problema es que queremos destino sin taller, gloria sin horno, resurrección sin tumba, testimonio sin herida, unción sin quebranto, y el reino no funciona así. Dios no improvisa. Cuando parece que todo se retrasó, no significa que perdió el control, y aunque sus caminos sean más altos que los nuestros, no son arbitrarios. No está jugando con tu vida. No está entreteniéndose con tu confusión. Está ordenando piezas que tú todavía ves sueltas. Tú ves fragmentos. Él ve propósito. Tú ves demora. Él ve sincronización. Tú ves una puerta cerrada. Él ve protección. Tú ves un final. Él ve un giró. Por eso quiero profetizarle a alguien hoy, y digo profetizar en el sentido pastoral de declarar verdad bíblica sobre tu vida. Esto que hoy no entiendes no se desperdiciará. Ese llanto no se desperdiciará. Esa espera no se desperdiciará. Ese silencio no se desperdiciará. Esa aparente tardanza no se desperdiciará. De alguna manera que quizá hoy no puedes explicar, Dios lo va a usar para bien. No porque el mal sea bueno. No porque la pérdida sea linda. No porque la injusticia sea justa. Sino porque la soberanía de Dios es tan alta que puede tomar aquello que quiso destruirte y convertirlo en escenario de salvación para muchos. Y aquí hay otra palabra para ti. No conviertas tu confusión en identidad. Tú no eres el abandonado, no eres la olvidada, no eres el caso perdido. No eres la persona a la que Dios dejó al final de la fila. Eres hijo, eres hija. Y aunque hoy camines en sombra, sigues perteneciendo a un Padre fiel. Tampoco conviertas esta temporada en profecía permanente. Hay gente que por una mala temporada empieza a decretar ruina sobre los próximos 20 años. A mí siempre me pasa lo mismo. Nada me sale bien, Dios nunca llega para mí. No hables así. No uses tu boca para sellar la cárcel en la que el enemigo quisiera dejarte. Háblale a tu alma como el salmista, dile, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Todavía no viste tu último amanecer, todavía no cantaste tu última victoria, todavía no lloraste tus últimas lágrimas de quebranto, también vienen lágrimas de gratitud. Quizá hoy solo puedes hacer una cosa, pero hazla, quédate cerca de Jesús. Marta salió a su encuentro, María terminó viniendo también. No se fueron lejos del único que podía cambiar la escena. Haz lo mismo, aunque vengas sin respuestas, aunque vengas sin fuerza, aunque vengas con el corazón lleno de preguntas, pero ven, quédate. No te alejes del que puede llamar por nombre a lo que parecía perdido. Y cuando Jesús llama, hasta lo que estaba atado sale caminando. Lázaro salió, pero salió atado, eso también es una palabra.
porque a veces el milagro comienza antes de que terminen de caerse todas las vendas. A veces Dios ya empezó a resucitar algo en ti, aunque todavía huelas a cueva. A veces ya estás saliendo, aunque todavía tengas hábitos, temores o marcas del encierro. No te desesperes por eso. El mismo Dios que te llama afuera también va a mandar que te desaten. El proceso no invalida el milagro. Tal vez por eso Dios no te dio toda la respuesta todavía. Porque si te las diera antes, quizás correrías más rápido que tu alma. Y Dios no solo está interesado en sacarte del hoyo, está interesado en que salgas sano, fuerte, humilde y dependiente de Él. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, recobra esperanza. No esperanza ingenua, no esperanza de póster, no esperanza hueca, esperanza bíblica, esperanza con cicatrices, esperanza que ha llorado pero sigue esperando. Esperanza que ha sido estirada como cuerda tensa, pero no se ha roto. Esperanza que dice, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero mi Dios sigue trabajando. Y si hoy estás en medio de lo que no entiendes, haz tuya esta confesión. No entiendo, pero confío. No veo, pero espero. No siento, pero permanezco. No tengo todas las respuestas, pero conozco al Dios que sostiene el universo. No sé cómo terminará este capítulo, pero sé que el autor es fiel. No sé por qué se demoró, pero sé que no llega tarde. No sé qué hará con estas ruinas, pero sé que las misericordias son nuevas cada mañana. No sé cómo convertirá este mal en bien, pero sé que puede hacerlo. No sé cómo saldrá vida de esta tumba, pero sé que Cristo sigue siendo resurrección y vida. Y cuando repites eso una y otra vez, no estás negando la realidad, estás sometiendo la realidad a una verdad más alta. Quiero terminar hablándole a 3 personas. A ti que estás cansado. Dios no está decepcionado de tu cansancio. Ven cómo estás. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A ti que estás confundido, no hagas de la confusión tu hogar. Quédate el tiempo necesario, llora lo necesario, procesa lo necesario, pero no pongas casa en el valle. Hay salida, hay mañana, hay propósito. Y a ti que estás al borde de rendirte, no te rindas 5 minutos antes de ver la gloria de Dios. No sueltes la cuerda, no entierres la esperanza, no declares muerto lo que Cristo todavía no ha llamado por nombre. Ahora quiero orar contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está oyendo esta palabra. Tú conoces la historia que nadie más conoce, el llanto que no contaron, la pregunta que escondieron, la noche que están atravesando. Hoy te pido que en medio de lo que no entienden, les des esperanza. No necesariamente todas las respuestas, pero sí tu presencia. No necesariamente el mapa completo, pero sí el pan de hoy. No necesariamente la salida inmediata, pero sí fuerzas renovadas para seguir caminando. Sopla sobre los huesos secos. Entra en las habitaciones del duelo, párate frente a las tumbas que nos han robado el gozo y vuelve a decir tu palabra de vida. Enséñanos a confiar cuando no entendemos, a esperar cuando no vemos, a adorarte cuando nos duela y a permanecer cuando todo en nosotros quisiera huir. Declaramos que tú sigues siendo bueno, que tus misericordias son nuevas cada mañana y que todavía veremos tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo declaro sobre ti que esta noche no te vas sin esperanza. Declaro que el silencio no te tragará, que el dolor no definirá tu destino y que la confusión no tendrá la última palabra. Dios sigue trabajando, Dios sigue amando, Dios sigue sosteniendo. Y lo que hoy no entiendes, un día te hará mirar al cielo con lágrimas en los ojos y decir, Señor, ahora veo que nunca me soltaste. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a quienes necesitan esperanza. Porque hay mucha gente respirando, pero no todos están viviendo. Y una sola palabra de Dios puede volver a encender un alma.